El Chevrolet Aveo es un gran auto compacto que tiene muchísimo espacio interior, muchísima comodidad, un diseño juvenil, deportivo, un motor muy pero muy eficiente de combustible que hemos podido comprobar en las pruebas que hemos hecho en este canal y que justamente este año se ha convertido en el top auto compacto más vendido en el país, desplazando o haciendo que el Nissan Versa coma su polvo. Pero el Chevrolet Aveo no es un auto perfecto y su principal problema en comparación con Nissan Versa o Kia Rio, por ejemplo, es que Aveo solo tiene 3 versiones, pero si tu presupuesto se encuentra entre los 242,900 y los 268,400 pesos mexicanos, la pregunta es: ¿cuál es la mejor versión del Chevrolet Aveo para comprar el día de hoy? Primero lo primero, una de las características más destacadas del Chevrolet Aveo es su excelente eficiencia de combustible comparado con el espacio interior que tiene. ¿Qué quiero decir? Es un carro con muy buen espacio interior que, a pesar de ser grande para su segmento y rango de precios, tiene muy buena eficiencia de combustible. El motor es de 4 cilindros, 1.5 litros de 16 válvulas, doble árbol de leva a la cabeza, entrega 107 caballos de potencia y 104 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades o automática de 4 velocidades. Y si me lo preguntan, Chevrolet, ya es hora de poner una automática de más velocidades como lo has hecho con el Onix o el Cavalier. Como este motor se encuentra en las 3 variantes de Chevrolet Aveo, vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100 para checar su desempeño. 3, 2, 1, aceleración. Vamos, un poco de tierrita así. Salimos con todo. Me gusta mucho cómo responde. Se siente un acelerador bastante vivo, a diferencia de otros autos y 100 kilómetros por hora. Como lo ven, mi gente, mucho más que aceptable para ser un auto compacto familiar de un segmento relativamente accesible. Ahora, el rendimiento de combustible también es un tema importante que vale la pena conocer, pero esa prueba la vamos a ver más adelante. Primero hablemos del tema de seguridad, que es importantísimo. Aveo en todas sus versiones equipa sistema de frenado antibloqueo ABS en las 4 ruedas, además de distribución electrónica de frenado, así como 2 bolsas de aire para conductor y pasajero. Y sí, estoy completamente de acuerdo con todos ustedes, mínimo nos gustaría ver 4 bolsas de aire o idealmente 6 bolsas de aire ahí. Sin embargo, mucha de la seguridad del Chevrolet Aveo también se debe a su estructura de monocasco reforzado con aceros de alta y ultra alta resistencia, zonas de deformación programada, así como también la columna de dirección colapsable, que hace justo eso. La columna se colapsa en caso de un impacto frontal para evitar que te quedes prensado contra el volante y el asiento, lo cual salva muchas vidas. Además, equipa barras de protección en las puertas tanto delanteras como en las puertas traseras, así como seguros automáticos sensibles a la velocidad en todas las versiones, desde la versión más accesible e incluso lo que ya es estándar, los seguros para niños en las puertas traseras. También hay aire acondicionado en todas las versiones gracias al poder superior, la verdad, mientras que en la versión tope de gama es donde podemos encontrar el aire acondicionado con ajuste automático. Otro detalle que ayuda a la eficiencia del combustible es el tema de la computadora de viaje, que está en las 3 versiones, pero solo en la versión tope de gama te indica cuál es la economía de combustible. Hay vidrios y espejos eléctricos en las 3 versiones, mientras que en la versión tope de gama los espejos laterales, además de ser eléctricos, son calefactables. En las primeras 2 versiones del Aveo podemos encontrar el radio AM/FM con reproductor MP3 y entrada para USB, auxiliar y conexión Bluetooth, mientras que en la tercera versión o la versión tope de gama hallamos una hermosísima y exclusiva pantalla de 4.2 pulgadas, igual con conectividad Bluetooth, auxiliar AM/FM, reproductor de MP3 y puerto USB, que aunque no es la pantalla más grande del mundo, ya por lo menos es una pantalla y puedes ver qué rayos está pasando con tu infoentretenimiento ahí, y además es a color, lo cual está chido. Sí, estoy de acuerdo también con ustedes, nos gustaría una pantalla más grande, pero lo que lo ha convertido en líder en ventas es que mantiene el precio más accesible por la mayor cantidad de carro que te puedes llevar en la actualidad.
actualidad. Los rines en la primera y segunda versión son de 14 pulgadas, mientras que en la versión tope de gama son de 15 pulgadas y te dan ese look un poquito más deportivo. También las manijas son del color de la carrocería y un detalle que me gusta bastante es la tercera luz de freno en la parte de atrás. Otra cosa que destaca bastante son los faros de niebla en la tercera versión, porque si viajas mucho en carretera, créeme, vale la pena tenerlos, y si se están dando cuenta, tengo un sesgo bastante pronunciado hacia la versión tope de gama del Chevrolet Aveo. Sin embargo, esto no quiere decir que sea la mejor versión de todas. Más adelante les voy a dar mi veredicto. En cuanto al tema de rendimiento de combustible, es una carta fuerte para el Chevrolet Aveo, y aunque no le hicimos la prueba en las condiciones más justas posibles, de hecho al Aveo le tocó sufrir un poco más en esta prueba que a otros autos que hemos realizado la misma prueba aquí en el canal. Sí vale la pena que veamos los resultados de la prueba de Chevrolet Aveo versus 1 litro de gasolina. Está muriendo, ahora sí. Siento que jaloneo. 28 minutos. Ya, hasta aquí. Se nos murió. Aquí esto ya está pura viada. ¿En cuántos kilómetros fueron? No estoy seguro. Lo que sea que haya sido la cuenta al principio, más 9.1, pero ustedes sí lo van a ver aquí en pantalla en este momento y van a poder formarse la opinión de si eso está dentro de su expectativa. Un 4 adultos arriba, un tramo de ciudad y un tramo de carretera despacio, 60 kilómetros por hora, 1800 revoluciones por minuto. Entonces, ¿por qué comprar un Chevrolet Aveo y no un Kia Rio, un Nissan Versa, un Volkswagen Vento o cualquier otro auto compacto a la venta en el mercado? Y la respuesta más sencilla que les puedo dar es el costo-beneficio. Aveo es posiblemente el auto compacto con el precio más accesible por el tamaño más grande que te puedes llevar. Si tienes una familia grande o si lo vas a poner a trabajar en Didi o en Uber, ese espacio adicional es muy bueno de tener. El Aveo es más amplio y más cómodo que Nissan Versa o que Kia Rio, y es definitivamente mucho más accesible que Kia Rio, por ejemplo, o que Vento, o un poco más accesible que Versa. Tal vez no equipa la misma cantidad de gadgets que otros vehículos de su mismo segmento. Sin embargo, Chevrolet Aveo es líder en ventas porque va orientado para las personas como tú o como yo. Comprenderemos que somos muy conscientes del gasto familiar y que aún así estamos dispuestos a hacer un sacrificio para darle a nuestras familias el mejor auto compacto dentro de nuestro presupuesto. Entonces, ¿cuál de las tres variantes es la mejor versión? En realidad solo hay dos versiones y tres variantes aquí. La primera versión, la LS, viene con transmisión manual y transmisión automática y es exactamente la misma cantidad de equipamiento, lo único que cambia es la transmisión. Mientras que la segunda versión o tercer variante del Chevrolet Aveo, la tope de gama, es la versión LT, pero esta, aunque tiene más características de confort, faros de niebla, infoentretenimiento y otras cosas, solo está disponible por el momento en transmisión manual, y eso hace que muchas personas elijan sobre todo la segunda variante de Aveo, la versión LS de transmisión automática, porque les parece que la transmisión automática es mucho más cómoda. El consumidor promedio ya no quiere conducir transmisiones manuales. Ya sé, a ti y a mí sí nos gusta mucho conducir una transmisión manual, pero 80% de las personas allá afuera ya no quieren tener que andar metiendo cambios. Entonces, ¿cuál es la mejor versión? Para mí, la versión tope de gama o la versión LT es la más completa de todas, con la mayor cantidad de características y beneficios por su precio. Y si no tienes inconveniente en la transmisión manual, entonces este es el Aveo que te va a dar más por tu dinero. Sin embargo, si estás buscando el auto compacto con la mayor cantidad de espacio por la menor cantidad de dinero en transmisión automática, solamente hay una versión de Aveo para ti, y esa es la versión LS de transmisión automática. Entiéndase, la versión intermedia de Chevrolet Aveo, para ponerlo en términos más sencillos. Pero si tu bolsillo o tu presupuesto está muy recortado, la verdad, la primera versión de Chevrolet Aveo me parece una versión que vale la pena voltear a ver y vale la pena probar o vale la pena comprar por su precio, porque va a ser un precio muy bajo donde te vas a llevar la mayor cantidad de espacio y buena comodidad, buen desempeño, buen ahorro de combustible. Así que ahí lo tienen. Por eso el Chevrolet Aveo se colocó como líder en ventas, porque las tres versiones o variantes que hay van
orientadas a 3 tipos de personas o familias distintas. Una, a la que quiere máximo ahorro. 2, a la que quiere máxima comodidad de manejo con la transmisión automática. Y la tercera, a la que quiere la mayor cantidad de equipamiento y espacio y está dispuesto a conducir una transmisión manual. ¿Cuál es la mejor versión entonces? Solo puedo decir que las 3 versiones son la mejor versión, cada una para un tipo de cliente diferente. Y por eso el Chevrolet Aveo se ha convertido en líder en ventas.